Inauguramos un nuevo segmento en Fuera de Serie. Llega la historia a los mediodías de Fuera de Serie en Radio U. Nos va a acompañar en este segmento el profesor e historiador Ricardo Primo. ¿Qué tal, Ricardo? Agustina lo saluda. ¿Cómo anda? Sí, Agustina, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, un placer que se una a nuestros mediodías. No, por favor, a disposición. Bueno, buenos días, Ricardo. Realmente me sumo a lo que dice Agustina. Es un verdadero placer contar contigo porque, bueno, sos un apasionado de la historia y nos encanta la manera en que lo transmitís, así que la verdad es que le das un plus importante a nuestro programa Fuera de Serie. Gracias. No, gracias a usted, Baltasar, por tener un espacio para la difusión de nuestro pasado, algo muy importante que no debe perderse. Tal cual. Y justamente queríamos empezar este nuevo segmento hoy, que es jueves 9 de julio, ni más ni menos, así que dijimos, bueno, si hay un día para empezar esto, es hoy. Sí, verdaderamente es interesante rescatar las fechas más importantes que tiene un país, y particularmente lo que es Argentina. El 9 de julio, que es el día de la Declaración de la Independencia, significa un antes y un después en un devenir muy marcado, que se inicia desde el momento de la llegada del europeo a América en 1492, donde pasamos toda América Latina, me estoy refiriendo, a estar bajo el dominio español. El 9 de julio de 1816, para algunos historiadores, se pone fin a la dependencia de una nación extranjera como era España, y se inicia una nueva etapa de vida independiente que nos va a tocar transitar a los argentinos de manera tumultuosa, no de la mejor manera, de una forma difícil, porque hay que comprender que casi 400 años que llevaba de dominación española, romper con los usos, con la costumbre, con la organización, con la tradición, era un paso muy difícil, en un contexto que no favorecía al surgimiento de los movimientos independentistas que se habían dado en toda América, porque, a ver, la gente muchas veces desconoce y cree que esto fue simplemente un movimiento de aquí, del Cono Sur, contra el virrey, del virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, mucho antes hubo rebeliones indígenas, y al decir indígenas no estoy hablando bien de los pueblos autóctonos, pero estoy usando un término común de denominación. Uh-huh. Y bueno, esos movimientos de Tupac Amaru, Tupac Katari fueron reprimidos terriblemente por la corona española. Entonces, cualquier idea de autogobierno en América causaba temor para todos los protagonistas. Pero ¿qué pasó? El tiempo fue ocurriendo y España, que era la metrópoli de la cual dependían todas esas tierras, está en guerra con Francia, está en guerra con Inglaterra, y en ese devenir todos sus territorios, todos sus reinos, porque en los documentos decían que eran reinos, pero en la realidad que vivíamos los americanos eran colonias, porque uh-huh. había un modo de producción colonial, claro, de extracción particularmente. Uh-huh. Entonces esos territorios quedaron un poco desatendidos, y así fue como una gran potencia que se erige a partir de un fenómeno que se llamó Revolución Industrial, y me estoy refiriendo a Inglaterra, pasa a dominar los mares con una batalla en la que vence a España, que es la batalla de Trafalgar, y todos estos enormes territorios de América quedaron a merced del dominio en el mar de la Armada inglesa. Y así es como nosotros en el Río de la Plata tuvimos 2 invasiones. Claro. Y bueno, en el resto de América, la América española, languidecían distintas zonas donde se había impuesto una política económica de tipo extractiva. El Alto Perú servía al suministro de metales. España utilizaba el oro y la plata, particularmente de Bolivia, que Bolivia era la zona más rica de toda América, y con eso España
gastaba su dinero en el resto de Europa. Uno tendría que preguntarse por qué España no fue una potencia con todo el dinero y con todas las riquezas que trajo de América. Pero la realidad es que la riqueza no estaba siendo generada en ese momento por los recursos, sino por los inventos, y acá es donde los ingleses, con su revolución industrial, están tratando de posicionarse. Estoy haciendo más o menos el marco histórico en el cual se va a desarrollar esta declaración de la independencia. No quiero irme muy atrás, pero hay que comprender que una América atrasada, una América explotada de sobremanera, fue generando un fermento de rebelión, de rechazo a una política centralista de España. Y además el contexto internacional, de como vos bien decías, de que España estaba ocupada en cosas que por ahí no eran importantes para en relación a las colonias, ¿no? Y preocupada por el avasallamiento de Inglaterra, entonces es como que nos bajó la guardia en ese entonces y fue como el momento propicio para... Sí, las riquezas de América pasaban por España dejando un gusto leve, porque si uno tiene en cuenta el enorme territorio que tenían en América, y tenían el tabaco, tenían el café, el cacao, el azúcar, todos los monocultivos de Centroamérica y un poco de la zona de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Y después en el Río de la Plata pasa a tener el tasajo, la grasa y todo eso. Tendría que haber sido una potencia, pero bueno, no desarrolló sus fuerzas productivas como lo hizo Inglaterra. Tal cual. Y bueno, esto es que lo que hace posicionar a Inglaterra con el resto. Y después de esta batalla clave, que es la batalla de Trafalgar, donde Inglaterra queda dueño de los mares, comienza a expandirse, y ahí nosotros en el Río de la Plata sufrimos 2 invasiones inglesas, que fueron rechazadas por los porteños, y que esto alimentó más la idea de que era posible encarar un camino distinto, casi de independencia, al rey de España. Pero todavía nadie se animaba a hacerlo. El movimiento iniciado en mayo de 1810, cuando llegan las noticias de que el rey de España estaba siendo prisionero de Napoleón Bonaparte, fue algo que despertó esa luz que estaba, y esa idea de que los habitantes del virreinato podíamos llegar a mantener un grado de independencia total, porque lo que se buscaba también, y es justo decirlo, es el libre comercio. El monopolio que tenía España con toda América impedía de que los productos que ingresaban a estas tierras fueran a un menor costo que el que nos traían los españoles. Y entonces surgió el contrabando. Pero en los momentos en que nosotros tuvimos las revoluciones, las invasiones inglesas, en estas tierras se experimentó un aire de libre cambio promovido por los ingleses, y esto encendió la ambición de muchos que veían que era necesario implantar un libre cambio económico, comercializar y generar riqueza. Ricardo, estaba pensando justamente cuando decías esto de que se buscaba un libre comercio, queremos como abrirnos al mundo, ¿no? Y cómo no logró penetrar esa idea de parte de los ingleses, que ellos siempre fueron muy promotores del intercambio internacional y de las libertades, del liberalismo. ¿Cómo no logró prender? Porque las aguas estaban para eso en ese entonces, y así todo nos independizamos también de los ingleses. Claro, acá en los sectores más ilustrados, generalmente de porteño y en las clases más altas del interior del país, habían llegado las ideas de la ilustración europea, de la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, y también La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Sí. Lo que sucede que era tan fuerte el control, para tener una idea, los españoles dominaban la única imprenta en el Río de la Plata, y ellos determinaban qué material había que imprimir. De hecho, cuando queda el primer gobierno patrio, Mariano Moreno fue el que va a encarar la traducción del francés al español del contrato social de Rousseau. Sí. Entonces, era férrea el control, muy férreo el control que tenían los españoles sobre la economía,
que esto originó el contrabando, y en cuestiones políticas. También en una zona que no era densamente poblada. Nosotros no teníamos tanta población como tenía Colombia, como tenía Venezuela, que era en ese momento la Gran Colombia, como soñaba Simón Bolívar. Y entonces acá la densidad demográfica, por así decirlo, era muy amplia. Era una zona de campos, donde había estancias, y el único centro portuario importante era la ciudad de Buenos Aires, que es donde llegan las noticias de la Revolución de Mayo y encienden todo este movimiento revolucionario. Y en el seno de la primera junta están estas ideas presentes a través de Mariano Moreno y a través de General Manuel Belgrano, que por algo se lo sacan de encima y a uno lo mandan siendo abogado a cargo de un ejército expedicionario al Paraguay y después al ejército del norte, como es Manuel Belgrano, y a otro lo quieren mandar a un viaje al exterior del cual nunca regresó, que es Mariano Moreno. Sí, muere en el claro, mar Moreno. Porque precisamente las ideas que ellos tenían eran ideas que transformaban el orden colonial español. Y esas ideas, a veces, cuando alguien tiene nuevas ideas, hay temor del futuro incierto que puede llegar a generar la aplicación de esas ideas. Vos sabés que así, en estos, ¿qué llevamos? 10 minutos, ya encontré por lo menos 3 cosas que no cambiaron hoy. Bueno, vas a encontrar muchas más, te digo. Pero digamos, la concentración poblacional en Buenos Aires y en el resto del país dividido y vacío, lleno, digamos, de campo, después que las noticias llegaban a Buenos Aires, y la última y la más importante me parece, o la más similar a la coyuntura actual, es: no toleramos los que tengan ideas nuevas, revolucionarias y diferentes. Claro, nos tratamos de deshacer de ellos. Y hoy estamos hablando de un nivel educacional superior al que existía en 1810, 1816, donde solamente sabían leer y escribir muy pocas personas. Y esto se manifiesta en la incertidumbre que nosotros tenemos a partir de mayo de 1810, porque a la primera junta se invita a los representantes del interior a integrarla, y es decir, hay que imaginarse un país gobernado por una junta de 10 o 12 personas que después se extiende a 24 personas. Entonces, cuando nos damos cuenta, somos un montón para gobernar esto, cambiamos de la junta grande a un triunvirato, 3 personas. Sí. Y el triunvirato no prospera, y bueno, lo cambiamos por otros 3 y nos vamos al segundo triunvirato, hasta que nos damos cuenta de que no sirve todo esto y aparecen las figuras de los directores supremos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el nombre con el cual ya se va a reemplazar oficialmente al virreinato del Río de la Plata. Y en este contexto, mientras nosotros estamos en esta cuestión, vuelve al trono el rey de España. O sea que sobre llovido mojado, ya nos habíamos agarrado a tiros con los españoles, se habían librado varias batallas, Belgrano había creado la escarapela, había creado la bandera nacional, los ejércitos ya se odiaban, estaba Güemes en el norte conteniendo la avanzada realista. San Martín comienza a desarrollar todo su plan del cruce de los Andes, liberar Chile y por mar ir a Perú. Y encima vuelve al trono el rey de España fuerte, con todavía ejércitos en pugna, y América con la escasez de recursos, porque había que equipar a los ejércitos, había que darle de comer, había que vestirlos, y acá aparecen los empréstitos británicos, algo que no se ha tratado mucho, pero toda América se ve endeudada con Gran Bretaña precisamente por estas luchas de la independencia. Y recomiendo una serie que se llama Bolívar, sí, buenísimo, que nos muestra la pobreza en la que se desarrolló la guerra de la independencia en lo que es los territorios actuales de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Y acá también, en el Río de la Plata también. Así que en este contexto, un grupo de patriotas que intentan representar dentro de todo, de una manera no como la democrática actual, sino que en ese momento las personas
de mayor representatividad eran aquellos hacendados que tenían mayor cantidad de gente trabajando o que eran personas ilustres en su localidad por su grado de cultura, entonces se les llamaba representantes. Y esos representantes comienzan a sesionar un 24 de marzo de 1816 en esta ciudad que es San Miguel de Tucumán. Frente al temor del regreso del rey Fernando VII, no se sabía qué hacer, si ir a pedirle disculpas por las batallas, por las guerras y por los muertos que había tenido, o encarar el paso definitivo y romper vínculos de una vez por todas con España. Y eso es el valor que tiene el 9 de julio. El 9 de julio es una fecha de coraje, porque esas personas, sabiendo el peligro inminente, sabiendo de que podía haber represalias tremendas por todo lo que se había ocasionado entre 1810 y 1816, decidieron dar ese paso y declarar la independencia de estas tierras del rey de España, su metrópoli y su descendencia. Y unos días después se le agrega una cláusula que dice, y de toda otra nación extranjera, porque el problema ahora que vamos a tener, que va a durar muchos años, es la forma de gobierno que tiene que tener este nuevo país que surge el 9 de julio de 1816. Y quiero, ya no sé cómo andaremos de tiempo, pero contarte que este mismo Congreso de Tucumán es el que después, cuando avanza el ejército realista por el norte, se traslada a la ciudad de Buenos Aires y ahí declara a esta ciudad, a estos pagos, mejor dicho, San Nicolás, lo declara como ciudad. El 23 de noviembre de 1819 estos pagos son declarados ciudad, que es un título importante que le daba la oportunidad de tener un cabildo a San Nicolás, que lógicamente después no se pudo por todo lo que vino. Pero después. Casi que tenemos. Casi que lo tenemos. Casi que el cabildo. Casi que tenemos cabildo, sí. Bueno, evidentemente todo esto lo produjo ese Congreso de Tucumán, que después tiene que sesionar en Buenos Aires. Por eso yo siempre destaco que para algunos comienza la historia argentina el 9 de julio de 1816. Para otros es el fin de la etapa de discusiones y de lucha que hacer, porque ahí en ese momento se habla de una monarquía constitucional, porque las democracias en el mundo eran escasamente conocidas. Estados Unidos no nos brindaba a los pueblos americanos la garantía de ser un modelo perfecto a seguir. Entonces se hablaban de monarquías constitucionales de tipo inglesa, pero no sabíamos a quién poner. Entonces se habla de la princesa Carlota Joaquina de Portugal, otros dicen traigamos a los incas, y ahí se levantaron un montón y dijeron no, ¿cómo vamos a traer a un pata sucia, literalmente, a gobernar estas tierras? Claro, el desprecio que tenían hacia los pueblos nativos de América era muy profundo, entonces no querían tener a un inca. Y ahí estamos en la lucha. Pero ya en el Congreso de Tucumán se ven dos tendencias, la unitaria y la federal, que es la que nos va a sumergir en lucha durante muchos años. Y que otra de las cosas que también arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Tal cual. Ricardo, muchísimas gracias, un placer escucharte. No, por favor. Realmente, Ricardo, apasionante este recorrido porque nos refresca, como dice Agustina, muchas de esas cuestiones hoy en día las estamos viviendo en la actualidad, pero el valor de tener presente la historia. Así que en ese marco, en este 9 de julio, de alguna manera nos volvemos a meter en la piel de todo eso que nos pasó y nos sirve muchísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y será hasta el próximo encuentro. Tal cual, hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Hablábamos con el señor Ricardo Primo, que es profesor e historiador, y yo me quedé con esto último que dijo, que el 9 de julio fue una fecha de coraje y que ahí se empezó como a buscar la forma de gobierno ideal, ¿no? Sí, y es otra cosa que uno se queda pensando. Así ¿La es. encontramos? Eso, la verdad. Pasaron 203 años. Seguimos en la búsqueda. ¿Seguimos en esa búsqueda también? Yo creo que sí.